Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Varios temas. Un abrazo, mi querida doctora, gracias por estar en Hechos Ecuador. A la distancia la abrazamos. Buenas noches. Buenas noches, estimado Richard, qué gusto saludarle. Un abrazo cordial a toda la ciudadanía que sigue Hechos Ecuador, este medio digital tan importante para defender la verdad, defender a las grandes mayorías, defender a quien logró que como país tengamos mayor desarrollo, que fue la Revolución Ciudadana, pero sobre todo defender al pueblo de esta arremetida neoliberal que estamos viviendo. Correcto. Hay una situación bastante grave, que es Yachay. Y esto preocupa a todo el Ecuador. Preocupa porque Lazo se preocupa de todo lo que le conviene, obviamente, menos de lo que no le conviene y lo que le conviene al pueblo. ¿Qué está pasando con Yachay, Pamela? Bueno, Richard, realmente Yachay, bueno, yo quiero, si usted me permite, antes de iniciar con el tema Yachay, hablar de algunos puntos importantísimos del mensaje a la nación que acaba de dar el presidente Guillermo Lasso. Con todo gusto. Muy preocupante. Le escuché como que fuera Lenín Moreno, me recordó también un poco a Yamil Maguad, esa cadena La Nación anunciando paquetazo. Me preocupó que no dijo nada de los evasores tributarios, no dijo nada de cómo se van a cobrar los más de 7.000 millones de dólares en evasión tributaria. Me preocupa de sobremanera el tema laboral. Los derechos laborales son resultados de conquistas históricas de los trabajadores que históricamente han buscado mejorar sus condiciones en una relación laboral. No es posible que existan dos normativas laborales. Por un lado, un código laboral para los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo, bienvenidos a la precarización. Eso es lo que estamos diciendo. Los que tienen trabajo van a tener las garantías históricas de los derechos de los trabajadores. Los que no tienen trabajo, nos lavamos las manos y bienvenidos a la precarización. Eso no es posible. Eso atenta contra la Constitución. Eso atenta al principio de la igualdad. Igual trabajo, igual salario. Dos trabajadores que estén cumpliendo las mismas funciones y que hayan entrado en diferentes momentos, uno estará, sin duda, protegido por el Código de Trabajo y el otro estará a la merced de la precarización laboral. Esto es en contra de la igualdad que deben tener los trabajadores. También nos preocupa el impuesto para las clases medias. Este es el impuesto de las clases medias. Cobrar impuestos a quienes ganen más de $2,000. ¿Y qué pasa con los grandes empresarios, las grandes empresas multinacionales, transnacionales? ¿Cómo se le pone el precio de la crisis económica a la clase media? Lasso había dicho siempre que no va a cobrar ningún tipo de impuestos, que para qué sirven los impuestos. Eso promocionaba durante esa campaña. Jamás dijo que iba a cobrar un impuesto para quienes ganen más de $2,000. Imagínense el golpe para las clases medias. No ha dicho nada de un impuesto para la banca. No ha dicho nada sobre alguna contribución de las utilidades que ha ganado la banca. A ellos no se les va a cobrar absolutamente nada. Pero al comerciante, al transportista, al microempresario, quienes tienen un restaurante, que tienen una pequeña empresa textil, etcétera, y ganen más de $2,000, enseguida le van a clavar un impuesto sobre esa ganancia. Es terrible. No podía dejar de mencionar este tema muy importante porque el mensaje a la nación de Guillermo Lasso ya nos da un poco de luces por dónde van a ir estos 4 años. Ahora es cómo evitar que Lasso cumpla con lo que está amenazando, porque habló de que quienes van a la protesta pues van a ser sancionados. En otras palabras, a los asambleístas los amenazó que se unan a trabajar. Es decir, ese discurso no fue un discurso de paz, como aparentaba su cara. Era un discurso de guerra, querida Pami. Mire, nosotros ya estamos acostumbrados a las amenazas, vivimos durante 4 años del régimen de Moreno, una persecución terrible, una persecución a nosotros, a nuestras familias. Entonces,
Las amenazas de Lasso nos tienen sin cuidado. Seguiremos trabajando, pero no trabajando para precarizar a los trabajadores, no trabajando para permitir la evasión tributaria. Seguiremos trabajando para defender a los médicos, para defender al personal de la salud despedido, para defender a los maestros jubilados de impagos, para defender a los microempresarios que han tenido que pagar durante este tiempo el impuesto del 2% que ahora ofreció eliminar, para defender la obra pública que tiene gran rentabilidad social, los infocentros, los centros de alto rendimiento, Yacha y el presupuesto en educación. También nuestra bandera es la educación. El presupuesto para la educación tiene que defenderse. Seguiremos trabajando con mucha fuerza. Ninguna amenaza llegará en lo mínimo para quienes tenemos el espíritu, el tesón y la valentía de oponernos de manera responsable, porque no lo hacemos de manera irresponsable, a un plan de gobierno que es completamente distinto a lo que se ofreció en campaña. Yo esperaba que en este mensaje a la nación el presidente Lasso nos cuente y le comente al pueblo ecuatoriano que vamos a subir el sueldo a $500. Yo esperaba que en este mensaje a la nación nos diga cómo va a aumentar a 2 millones de empleo. Esperaba que en este mensaje a la nación se empiezan a cumplir algunas propuestas de campaña, como el sueldo de los $500, algunos otros temas que él ofreció. No esperaba que se imponga un impuesto a las clases medias, porque eso jamás lo ofreció en campaña. Ahora, ¿qué va a pasar con Lasso si no va a cumplir su oferta de campaña? Acuérdese, Pamela, yo no sé si ustedes ya se están reuniendo. Al año, yo creo que se tiene que pedir una revocatoria de mandato, pues en los créditos que ofreció a los agricultores al 1% y a 30 años plazo, aún ni siquiera en este conversatorio que tuvo con la ciudadanía, ni siquiera conversatorio, en ese mensaje a la nación, no mencionó nada de aquello. ¿Qué va a pasar si Lasso no cumple? ¿Ustedes están listos para iniciar las acciones respectivas? Porque ya estamos cansados de las mentiras tras mentiras de los gobernantes, querida Pamela. Mire, para que se impulse el desarrollo económico del Ecuador es fundamental una política crediticia donde quienes más ganen no sean los bancos, sino apostarle al sector empresarial, al sector productivo, al sector agrícola, con créditos a bajo interés y a largo plazo. En otras palabras, el crédito del 1% a 30 años plazo. Eso esperaba escuchar en esta cadena presidencial. El crédito del 1% a 30 años plazo, el aumento de sueldo a $500, realmente medidas que se ofreció en campaña y que permitirán el desarrollo económico. ¿Quién va a estar en contra de créditos entre 1 y 5%? Pero pagar créditos del 28%, del 25% es impensable cuando tenemos una economía dolarizada y más aún cuando tenemos una profunda crisis económica. Esperemos que la ciudadanía, sobre todo la clase media, Richard, la clase media de la sierra, que le creyó a Guillermo Lasso que se va a aumentar su salario, que van a darse 2 millones de empleo. Nunca dijo que va a existir precarización laboral. Lo que sí está haciendo es eliminar el impuesto a la herencia para los hijos y los cónyuges, pero quienes heredaban menos de $70,000 no pagaban impuesto a la herencia. Esta eliminación del impuesto a la herencia se va a dar para las familias que tienen muchísimos recursos económicos y realmente no ayuda a la reactivación económica. Lo que ayuda a la reactivación económica es regular el crédito bancario, regular los créditos, los intereses de las cooperativas, los intereses no solo de las cooperativas, sino de los bancos, regular todo aquello que golpea a la clase media. Ahora, es terrible lo que estamos viendo. Por ejemplo, la eliminación del ICE, o planes de telefonía móvil para personas y empresas, videojuegos, vehículos híbridos y eléctricos, TV pagada por streaming. Sí, ¿qué es lo que pretenden con todo esto? Mire, yo a usted la llamé para hablar de Yacha porque el tema lo vamos a dejar de fondo, pero ya que Lasso se ha pronunciado y tenemos aquí todo en orden, felizmente ya nos pasaron el flyer para ir
pasando de a poco e ir analizando, mi querida Pame. Estamos esperando incluso al doctor Javier Aguilar. Ojalá podamos hacer una tertulia de 4 y ya lo veo a Luis Flores Álava, que parece que hoy está de Pinocho. Buenas noches, Luis. Le damos la bienvenida en Estudio Guayaquil. Un abrazo. Muy buenas noches, público del Ecuador. Le habla aquí don Guille. Perdóneme, el texto. Me han cambiado el texto. Ese no es el texto que tiene. Póngame el texto real, señores. Presidente, ese es el texto que usted... No, ese no es. El otro texto que tiene que ponerme. ¿Y cuál texto que quiere? Ah, ya les voy a decir, pues amigos. Yo nunca dije que se iba a perder las vacaciones. Eso nunca dije. Yo nunca dije que se iba a tocar el asunto de las utilidades. Nunca dije. Jamás dije que iba a haber otro código de trabajo. Jamás dije. Jamás dije de que el que quiere escoja con qué código, si no, váyase a trabajar afuera. Estas cosas me han cambiado en este informe que tenía que dar. Por eso pido el texto real. Me han hecho quedar como un mentiroso ante el país. Porque todas las cosas que dijo el presidente en esa cadena no tiene fundamento humano. Él está mirando en su entorno y a su grupillo de amigos. Mete la herencia. Habla del que gana más de $25,000, pero nunca dijo de los que ganan 2,000 y 1,000, que ahí está la trampa, amigos. Nunca habla de que los trabajadores tendrán que escoger. Pues hoy en día él te dice que tiene que cambiar la modalidad de trabajo. Y habla del que no se va a cobrar el IVA, pero en unos artículos en los cuales están exonerados, amigos ecuatorianos. ¿Dónde están los asesores del señor presidente? Pamelita, muy buenas noches, buenas tardes a todos nuestros queridos amigos de Hechos Ecuador. Una noche más junto a ustedes. Adelante, Richard y Pamelita. Mire usted, mi Pame. Se elimina el ICE. Pasemos al siguiente. Bueno, analice ese porque eso no me dijo nada. Vamos, mi Pame. Bueno, la eliminación del ICE no tendrá, y esto hay que analizarlo con claridad con los textos que nos mande, pero hay algunas propuestas que son interesantes, pero que tratan de encubrir el fondo. Parece que la forma suena bonito, se elimina el ICE, sin embargo, te clavo por el otro lado un impuesto a quienes ganan más de $2,000. Quienes ganan más de $2,000 no son ricos. Eliminamos el IVA, pañales, mascarillas, alcohol, gel antibacterial, tampones, toallas higiénicas, insumos de higiene femenina, etc. Interesante propuesta la eliminación del IVA, sobre todo para tampones, toallas higiénicos, insumos de higiene femenina, pero recordemos que las mujeres sobre todo somos trabajadoras y las mujeres que no tienen empleo se le van a eliminar el IVA a las toallas sanitarias, pero si no tienen empleo tendrán que ser precarizadas y esclavizadas con el nuevo régimen laboral. Tendrán facilidades para contratar. Lo que quieren los emprendedores y los negocios es facilidades para los créditos. Créditos al 1%, máximo al 5% y a largo plazo. Las empresas deberán ofrecer servicios de guardería para hijos de trabajadores menores de 4 años. Y los empresarios y artesanos se considerarán como negocios populares para fines tributarios. No entiendo esa última parte, la veo en los artesanos tenían una modalidad un privilegio era el RIS. Sí, el RIS, tenía un privilegio. Exactamente, los artesanos tenían una modalidad distinta porque no se podía comparar lo que hacían los artesanos con los microempresarios, etcétera, o con los grandes empresarios. Y lo que van a hacer es aumentar. La eliminación del RISE complica el sistema tributario para los pequeños contribuyentes, aumenta la carga administrativa del SRI y puede derivar en que los pequeños contribuyentes paguen mucho más. Afecta a los artesanos.
Ahora, Pamelita, en relación a las empresas que deberán tener guardería, la ley que sacó Correa para el sector público y en el Código de Trabajo habla que los que tengan más de 100 trabajadores es la obligación de tener una guardería. Es decir, ya eso está hace tiempo en la norma y esto no es una cuestión nueva. Así que está copiando mal el señor Don Guille. La licencia por adopción para el padre sube a 4 semanas, hoy 2, y la madre 6 semanas, hoy 4. Ahora las madres tendrán 3 opciones para distribuir su tiempo de maternidad y horas de lactancia. Habrá que revisar cuál es el texto respecto al tema de maternidad y lactancia, ¿no? Recordemos que son derechos laborales irrenunciables y sobre todo precautelan los derechos de los niños y niñas. Los negocios que vendan hasta 20.000 al año. Perdóname, Richard, eso también es 60 anuales, perdón. Perdóneme, Richard, eso también está en la LOSCA, en el sentido de que el asunto de maternidad se elevó. Antes habían solamente 1 mes, 2 meses, ahora se elevó, creo, a 9 meses que tiene de maternidad la madre. Y además, en la LOSCA también se habla que el padre también tendrá ese beneficio, pero menos tiempo. Correcto. Los negocios que vendan hasta 20.000 al año pagarán solamente 60 anuales sin ningún impuesto más. ¿Cómo la ve, Lucho? Va a haber ahora un poco de negocios en que como esta gente sabe subdividir las líneas, y ahí está el gran golpe. El gran golpe. A ver, analícelo, porque lo que están diciendo aquí tiende a confundir a la gente. Entonces, si nosotros no analizamos y no ponemos claro el tema, o sea, no estamos haciendo nada, Lucho. Por ejemplo, negocios que vendan hasta 20.000 al año. Yo tengo un amigo aquí que él no vende más de 12.000. Entonces va a pagar solo 60 anuales y ningún impuesto más. Así es, así está diciendo fríamente lo que está escrito ahí. Es lo que está escrito ahí. Así es lo que está escrito. ¿O es demagógico o qué pasa? Porque todo el mundo se va a volcar por eso. Pues yo pago solo 60 dólares. Ya no pago 1.200, solo en impuestos. Deberíamos de analizarlo más también con las normas que dicen el SRI, a ver cuáles son los beneficios que está obteniendo estos micro. Claro que sí. Las vacaciones, no perderán tus vacaciones ya no vencerán en 3 años, las podrás mantener. No habrá límites a las utilidades por industria. Yo no sé si esto o es demagógico o qué. Se elimina el RICE y el régimen de microempresas, 2%. Eso sí tengo que rescatar, estimado Richard. Claro. Yo he presentado, parece que no se ve la cámara. Sí, algo pasa ahí, está oculta. Eso sí quiero rescatar, estimado Richard, respecto al régimen de microempresas, de eliminar el impuesto del 2%. Esa ha sido una bandera, ha sido una bandera que la hemos llevado desde la bancada de la Revolución Ciudadana. Presenté varios exhortos al presidente Lasso, presentamos también un exhorto como la Asamblea Nacional y además, y esto es muy importante, presentamos una demanda de inconstitucionalidad del impuesto del 2% para que suspenda su cobro. Recordemos que este impuesto afectaba profundamente a los microempresarios y a los comerciantes. Es bueno que haya escuchado nuestras súplicas, nuestros ruegos, nuestros exhortos y que la demanda que presentamos ante la Corte Constitucional sobre el impuesto del 2% haya causado alguna reacción en el equipo del presidente Lasso y que el presidente Lasso por fin envíe la reforma tributaria para la eliminación del impuesto del 2%. Finalmente escuchó los pedidos ciudadanos de los comerciantes, de los microempresarios, y sin duda la demanda de inconstitucionalidad fue muy importante porque así el presidente Lasso entendió que íbamos a ir hasta las últimas consecuencias para eliminar el impuesto del 2%. Correcto, Lucho. Sí, Pamelita, ¿cómo ves tú eso que se habilitarán las zonas francas? Habló de zonas francas para impulsar, dice que vengan varios países
a impulsar la economía y también el turismo? Habría que analizar esa propuesta, habría que analizar cuál es el objetivo. Recordemos que Ecuador sí tiene zonas de desarrollo. Una de esas zonas de desarrollo se llaman sedes, zonas especiales de desarrollo. Una de esas sedes es Yachay, o la ciudad del conocimiento, donde ya existen una serie de apoyos tributarios, aduaneros, etcétera, para quienes son parte de las sedes, quienes se encuentran en las sedes, como es Yachay, sede con Z. Son zonas de desarrollo económico. Ya existen. Veamos cuál es el fin de esas zonas francas. Esperemos que no sean con ningún fin de evadir. Porque, como le digo, Richard, durante todos los anuncios de Guillermo Lasso no ha dicho nada sobre los evasores de impuestos. Nada, no dijo ni una palabra. No dijo qué va a hacer para evitar la evasión tributaria y cómo va a cobrar a los que deben más de 7.000 millones a los ecuatorianos. Pame, ¿qué pasa con el Geoparque Mundial Imbabura? Porque quiero pasar a ese tema, me llama mucho la atención. Sí, la verdad es que ese tema sí es muy lindo, luego de escuchar el mensaje a la nación que nos deja muy preocupados. Podemos hablar de algo realmente maravilloso para la provincia de Imbabura. Imbabura es un geoparque mundial. Eso implica que es el patrimonio geológico del Ecuador. Usted no me ha llevado a Imbabura. Usted me dijo, me prometió que me iba a llevar a conocer todo Imbabura. Tiene que venir, Richard. Esa invitación está abierta. Cuando usted quiera puede venir con su familia, puede venir con Iris, con los niños. Definitivamente Imbabura es un paraíso. Es el patrimonio geológico del Ecuador. ¿Eso qué significa? Que aquí hay que desarrollar, y se ha desarrollado, el Geoparque Mundial. Este Geoparque Mundial ha sido reconocido por la UNESCO. No es que Pamela Aguirre dice que Imbabura es un Geoparque Mundial, sino que la UNESCO, a través de un reconocimiento, indicó que Imbabura era un Geoparque Mundial, así como Galápagos es un parque nacional, Imbabura es un Geoparque Mundial. Nosotros, en menos de 100 días, como fue nuestra propuesta de campaña, logramos que la Comisión de Biodiversidad apruebe la ley del Geoparque. Yo agradezco a la bancada de la Revolución Ciudadana por todo el apoyo para que Imbabura tenga la normativa que le garantice derechos por ser geoparque, como por ejemplo, más allá de derechos, que le garantice recursos económicos, que le garantice políticas públicas para impulsar el turismo, la cultura, impulsar el tema geológico. Imbabura tiene 12 geositios. Estos 12 geositios están siendo estudiados por los jóvenes brillantes de Yachay en las carreras de geología y buscan que recobremos nuestro patrimonio. Por ejemplo, hay un museo dentro de Yachay, ya existe una cooperación internacional para habilitar este museo patrimonial geológico. Y ahí hablamos con fuerza, más allá de Imbabura, Geoparque Mundial y todo lo que significa para el norte del país. En España existe una red de geoparques, también en Europa, no solo en España, sino en Europa, una red de geoparques. Y esto ha permitido mayor impulso al turismo. Si Guillermo Lasso quiere impulsar al turismo, apuéstele a la red de geoparques. Hay algunas provincias que también quieren ser designadas geoparques por parte de la UNESCO, como es Napo, como es Tungurahua, como es Loja. Y esa red de geoparques sin duda va a traer miles de visitantes. Quiere impulsar el turismo, apuéstele al ferrocarril, y esa es una de las luchas. Al ser geoparque queremos que vengan más visitantes, impulsar el turismo, y el ferrocarril es fundamental para aquello. Fue un producto turístico muy importante que ganó muchos premios y reconocimientos internacionales, y estamos luchando para que el ferrocarril vuelva a nuestra provincia, vuelva a nuestro país, que ahora se encuentra cerrado y abandonado. Y esta es la tónica que hemos vivido durante estos 4 últimos años y no queremos que siga sucediendo. Una obra que servía a la ciudadanía, que tenía rentabilidad social, rentabilidad económica, por el hecho de haber sido creada por el gobierno de la Revolución Ciudadana, se la abandona, se la deja completamente abandonada y luego dicen que no sirve. No es que no sirve, es que no le han dado el uso que se debería haber dado, como sucede con el ferrocarril, y justamente ahí están unas imágenes del ferrocarril que ha ganado varios premios internacionales como producto turístico. Entonces,
El hecho de ser geoparque no es un tema aislado. El hecho de ser geoparque nos permitirá impulsar el turismo e impulsar proyectos de desarrollo local, como el tema del ferrocarril, para atraer visitantes. Yachay, que es sede, es una zona de desarrollo económico. Y ahora sí, si me permite contarles un poquito de lo que significa la defensa de Yachay, estimado Richard. Claro que sí, por supuesto. Yachay es el proyecto más importante del Ecuador. Es el proyecto, como lo decía el expresidente Correa, es el proyecto que nos va a sacar del subdesarrollo, porque es la única universidad y la única ciudad del conocimiento pensada para hacer ciencia, tecnología e innovación. Existen varios modelos a nivel internacional de parques tecnológicos, zonas de desarrollo y universidades como lo es Yachay. Proyectos en Corea, en Japón, en China, en Estados Unidos han tomado más de 20, 30 años. Yachay tan solo tiene 8 años de crecimiento, de creación, y ya nos está dando grandes frutos. ¿Cuáles son estos frutos? Como universidad tiene más de 899 publicaciones en Scopus, que es una revista científica en temas de ciencia, de física, de química, etc. Durante 2 años consecutivos está encabezando el ranking de Nature Index, que es un índice científico de publicaciones científicas. El 80% de los estudiantes que han salido de Yachay apenas son 4 promociones. El 80% de estos estudiantes están cursando posgrados, maestrías en carreras de nanotecnología, de física estructural, de biomédica, de química, en importantes universidades a nivel internacional, completamente becados, no pagados por el Estado, pagados por esas universidades. Es la única universidad donde se hace investigación desde el 3er nivel. Al recorrer Yachay nos damos cuenta que existen laboratorios de primer nivel, laboratorios que ni las mejores universidades privadas los tienen. Equipos que solo existen 3 equipos como los que hay en Yachay en Latinoamérica. Tienen todo para hacer ciencia, tecnología e innovación. Por eso hemos defendido con tanta fuerza el proyecto Yachay Ciudad del Conocimiento. Pero no solo es la universidad, sino también es todo lo que existe alrededor. Por ejemplo, cuando llegó la universidad a Urcuquí, un cantón alejado, un cantón de paso, lo que se hizo fue construir una escuela del milenio cuando existía una escuela con un techo de Ternil. Se construyó un instituto técnico superior 17 de julio, donde también se hacen carreras de ciencia en tecnología. Se construyó un subcentro de salud, un infocentro, vías, alcantarillado, saneamiento, todo lo que significa poner el desarrollo económico, tener a un Estado presente para que el cantón le vaya bien. Enseguida empezó a crecer un cantón profundamente agrícola, se transformó en un cantón turístico, en un cantón urbano. La comunidad, la ciudadanía se involucró en estos proyectos, entre ellos muchos proyectos que tienen que ver con temas de producción. Se habilitaron tierras para que el INEAB haga las investigaciones, se construyó un supercomputador, que es un computador gigante, construido para Yachay por científicos para que los jóvenes puedan hacer las investigaciones. Realmente, como Ecuador, nunca habíamos ni siquiera pensado en tener una universidad de la calidad de Yachay y peor aún, una ciudad del conocimiento. Pero es la envidia, es el odio, es la falta de amor a la patria que dicen, pero ¿por qué en Urcuquí? ¿Por qué no en Quito? ¿Por qué no en Cuenca? ¿Por qué no en las grandes ciudades? Y no hablo del ciudadano común, hablo de una serie de gente que ha querido que siempre las universidades sean privadas. Les duele que una universidad pública, que una universidad del Estado tenga mayores logros y mayores reconocimientos con apenas 8 años y otras universidades con más de 30 años siendo privadas no han tenido ni la mitad de los logros que hasta ahora ha tenido Yachay. Les duele demostrar que lo público vale, que lo público permite mayor desarrollo y que los chicos indígenas, afroecuatorianos, chicos de clase media, de clase baja, puedan ser científicos de nuestra patria y nos llenen de orgullo a nivel internacional. ¿Por qué el rector de Yachay dijo que esa universidad no era para el Ecuador o que el Ecuador no estaba preparado para tener eso? Bueno, el rector decía que
un proyecto como Yachay no se debía haber construido en Ecuador porque Ecuador no estaba preparado. Y no se refería, como él lo manifestó, a que no existían los estudiantes, ni las capacidades, ni las ganas de tener un proyecto como Yachay. A lo que él se refería es que las críticas, el odio, la falta de amor patrio, el pseudoperiodismo, lo que ha hecho es tratar de destruir el proyecto. Se ha mentido. Sobre Yachay, de lo único que se habla es de los 1.200 millones supuestamente invertidos en el proyecto, lo cual el rector ha desmentido. La Universidad de Yachay ha tenido recursos, un presupuesto entre 5 millones en el 2014 y 12.3 millones que los tiene para el 2021. No son 1.200 millones que ha recibido la Universidad de Yachay, como han tratado de mentir. Han lanzado tanto lodo, han deslegitimado el trabajo de los estudiantes. Todo aquello ha sido un golpe tan duro que por eso el rector decía, nuestro país, nuestra sociedad no está preparada para un proyecto así, porque en lugar de apoyarlo, de aplaudirlo, de defenderlo, han lanzado lodo. Pero aquí hay que tomar en cuenta que existen intereses nefastos, intereses de que la educación solo sea privada y donde lo primero sea el capital y no sea el ser humano, donde la educación no sea un derecho, sino sea un privilegio. Nosotros peleamos por todo lo contrario, una universidad de calidad donde los jóvenes puedan ejercer su derecho a la educación y educación que cambie sus vidas, una educación innovadora donde puedan estudiar ciencia, geología, tecnologías, bueno, carreras que nosotros ni siquiera habíamos escuchado hasta que Yachay llegó a nuestro país y cambió esa forma de hacer ciencia. Por eso el rector había mencionado aquello, porque el odio, la miopía y atacar lo que no se entiende ha hecho que se trate de enlodar a Yachay. Lucho. Acuérdate que mi doctora tiene tiempo ilimitado. Una preguntita nomás, Sí. nada más. Adelante, doctor Lucho. Disculpe por mi pregunta, doctora. De verdad es que han cogido a Yachay hoy en día, principalmente hablando con nombres y apellidos, el presidente de la Comisión de Fiscalización se alegra de las cosas que el rector dice, pero no completa lo que él quiere decir. Por ejemplo, usted está aclarando ahorita, lo que él dijo en ese entonces lo interpretamos de otra manera. Además dijo que habían sueldos de 22.000, de 25.000, pero lo que no dice es que cuando arrancó Yachay vinieron científicos, verdaderamente gente que con un sueldo en el exterior, para eso se creó Prometeo. Entonces la realidad debe de ir diciendo, porque el señor Villavicencio, ya ve, se están pagando 22.000, 25.000, y ahora con este rector están pagando 2.500 y profesores con 4.700 dólares. ¿Cómo ha rebajado el presupuesto? Pero no dicen cómo arranca un proyecto. Un proyecto necesita verdaderamente mucha experiencia para que se logre los objetivos que se están obteniendo y lo quieren truncar. ¿Cómo ve usted eso, Pamelita? Y muchas gracias por la respuesta. Mire, en lugar de aplaudir y apoyar a Yachay, han tratado de destruir, hablando, por ejemplo, de los sueldos de los profesores y los rectores de Yachay. Estamos hablando de personas que han ganado premios internacionales en ciencia, que tienen más de 100 publicaciones en revistas indexadas, que tienen PhDs en una serie de carreras y que no existían esos profesionales en nuestro país. Y era necesario traerlos para empezar con el proyecto de la Universidad de Yachay. Luego, nuestros jóvenes que estudiaron en Yachay y que tienen la formación serán los próximos rectores y profesores de la misma universidad. Pero para iniciar el proyecto era necesario que vengan profesionales con el conocimiento y con toda la experiencia. Recordemos, y esto es bien, bien importante, recordemos que el presupuesto de las Fuerzas Armadas es de 1.434 millones anuales. 1.434 millones. Y no desmerezco la importancia de las Fuerzas Armadas. Pero ¿por qué les duele
12.5 millones para Yacha. ¿Por qué en un país está bien visto que un banquero, teniendo créditos muy altos, gane $70,000 y que un profesor, con los reconocimientos internacionales, que gana así en su país o en otras universidades, tenga un sueldo digno para poderle ofrecer una oferta académica? Él puede decir, yo me quedo donde estoy, pero la idea era conquistar ese tipo de profesionales para que vengan a Ecuador hasta empezar el proyecto. Gracias, Pamelita. Yo voy a tocar un tema, Pame, ya para finalizar, porque sé de su tiempo. Un tema que me llamó mucho la atención es el tema de la vulneración, y me lo están recordando aquí precisamente Gemma Coque, quien hace noticias. Richard pregunta de los derechos de la mujer y por qué a la mujer se le vulnera tanto. Por ejemplo, a Luisa González se le ha dicho de todo, que tiene un hijo de Rafael, que Pamela Aguirre ha hecho de todo, en fin. Es decir, cuando la mujer sobresale, que es lo que me quiere decir la señorita Coque, inmediatamente comienzan medios de comunicación a apuntar sobre la mujer. ¿Cómo está, qué están haciendo ustedes como asambleístas, como mujeres, para defender ese derecho? Antes de ayer, entrevisté a Priscila Schatini y ella, que no es asambleísta, pero que está defendiendo a su esposo de ese problema de persecución que le han hecho a Freddy Carrión, ella le ganó un juicio prácticamente a la posta, bueno, de una u otra manera los ubicó a estos ciudadanos. Uno es venezolano, y no es porque sea venezolano, pero es mal visto en el Ecuador por sus muy malos comentarios y que dañan a las mujeres. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Están pensando en crear una ley de protección para que la mujer no sea más vulnerada cuando participa en política? Esta situación es gravísima, Pame. Aparentemente la gente lo ve como, no, o sea, ya pasa, pero no es así. Hay mucha tela que cortar. La mujer se ha convertido precisamente en ese icono, en esa bandera de inspiración para el hombre, para seguir trabajando en la política de la mano con ella y hacer que el país cambie y que esos derechos jamás sean vulnerados. Realmente la violación a los derechos de las mujeres es permanente. El gobierno de Guillermo Lasso ha dicho que será un gobierno del encuentro y del encuentro con las mujeres, y ha sido todo lo contrario. Mire que en su gabinete tenía 7 mujeres ministras y ahora solo tiene 5. 5 mujeres dentro de su gabinete, mientras nosotros somos la bancada que tiene mayor cantidad de mujeres. Y eso significa que no solo somos un discurso feminista o un discurso que busca los derechos de las mujeres, sino también en la práctica creemos en la capacidad de las mujeres para hacer política y en el derecho que tenemos para ejercer cargos públicos con responsabilidad. Sin embargo, también hemos sido víctimas de ataques permanentes. La violencia política contra las mujeres no es de hoy, sino ha sido permanente y ha sido contra las mujeres, sobre todo en la Revolución Ciudadana. Nos juzgan por cómo nos vemos, por cómo pensamos, por cómo nos vestimos. Tenemos una lupa gigante sobre nosotros apuntándonos. Y las descalificaciones no son a nuestras ideas, ni a nuestras propuestas, ni a nuestros mensajes. Las descalificaciones son a nuestra forma de vivir, a si deseamos o no ser madres, si estamos casadas o no, si tenemos o no tenemos hijos, si es que luchamos por la licencia de maternidad o no. Mire, justo ahorita estaba revisando y veía una publicación, no se puede ver muy bien, es sobre legisladoras del Parlamento británico que llevan a sus niños al Parlamento exigiendo la licencia de maternidad. La licencia de maternidad, que es un derecho irrenunciable, que no solo es un derecho para la madre, sino también para un derecho para los niños. Yo en mi caso particular denuncié a nivel internacional, entre ellos denuncié al MESEGBI, que es la convención, el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén de Pará, que se me negó mi derecho a la maternidad y a la lactancia por el hecho de ser mujer joven haciendo política y por el hecho de haberme embarazado y de tener un hijo durante mi periodo parlamentario. Eso no es un pecado, eso es un derecho, y tener hijos no tiene que ser criminalizado. No permitir la licencia de lactancia y de maternidad es terrible.
Y lo mismo vemos con una serie de compañeras legisladoras donde sufren ataques permanentes. Luisa González ha sido vejada y han sido vulnerados sus derechos como mujer, pero no solo de ella, sino también de su niño pequeño. Lanzar lodo con ventilador, mentir, se ha convertido en una política de Estado. Se miente sobre todo, se ataca sobre todo, se daña la honra, la intimidad, la reputación. Todo aquello es un golpe para los derechos de las mujeres. Y nosotras, como mujeres que hacemos política, tenemos la obligación de defender a las mujeres que hacemos política y de que los derechos de las mujeres sean irrenunciables y hacer que se cumplan. Correcto, me parece increíble, Pame. Sé que el tiempo suyo es muy difícil, muy corto. Hubiese querido tenerla hasta el cierre de la programación, pero sé que no podemos. Igual le abrazo y la dejo con un mensaje a nuestros hermanos ecuatorianos, a este Chone que la quiere, a ese Guayaquil donde está Lucho Flores, que también la quiere muchísimo, a esta patria que se dignifica con su trabajo por el país. Muchas gracias, Richard, por sus palabras. La lucha se da todos los días. Estamos viviendo como sociedad muchos golpes por parte del actual gobierno. Golpes en salud, golpes en educación, golpes a la obra pública, destruir la obra pública, destruir Yacha y destruir los centros de alto rendimiento, destruir el ferrocarril, destruir todo lo que se construyó para luego decir que no sirve. Creen que esa es la forma correcta de hacer política y esa es la peor forma de corrupción, abandonar lo que puede servir para la ciudadanía. Los golpes en la seguridad, todo lo que vivimos a nivel nacional en temas de seguridad es de terror. Las reformas tributarias que atacan a la clase media, las reformas laborales que violentan los derechos de los trabajadores, todo aquello lo rechazamos de manera contundente, respetuosa. En una democracia debe primar la verdad y decirle a la ciudadanía que nosotros, sus asambleístas, estamos aquí para trabajar por sus derechos y que vamos siempre a luchar porque se respeten sus derechos. Sin embargo, también los ciudadanos tienen que despertarse de esa pasividad, de esa calma, y no llamamos a una revuelta social, sino a exigir sus derechos, redes sociales, exigir sus derechos con los empleadores, tener una conciencia de lo que se está jugando es el futuro de nuestras hijas y nuestros hijos. Nosotros no queremos que en el futuro nuestros hijos entren con un contrato donde se precarizan sus derechos laborales, donde no tienen las mismas garantías que otros trabajadores. Eso no queremos. Entonces es defender el presente y el futuro. A los ciudadanos que no se dejen convencer por el lindo discurso de vamos a crear oportunidades. Claro que vamos a crear oportunidades, pero oportunidades para el empleador y para las grandes fortunas del Ecuador. No se van a crear oportunidades para la clase media y para las clases bajas. Se van a crear oportunidades para quienes tienen mucho dinero. Por eso la banca no ha sido topada en esta reforma tributaria. El crédito al 1% a 30 millones plazo ni siquiera se habló en este mensaje a la nación. No se ha topado nada sobre los grandes evasores. Se quiere imponer impuestos a la clase media. Se quiere imponer impuestos a los que ganan más de $2,000. Se quiere precarizar a los trabajadores. Eso es doloroso como país porque pensamos que eso ya había quedado olvidado. Sin embargo, vemos que llega un proyecto político que está aplicando medidas para contentar al FMI y que golpea a los bolsillos de los ecuatorianos. Muchas gracias por su entrevista, estimado Richard. Un abrazo a Lucho Flores, un abrazo a toda la ciudadanía que nos sigue y a seguir luchando. Un revolucionario no tiene que perder la alegría. Vamos a luchar con indignación, con alegría, con responsabilidad, porque no vamos a permitir ni retrocesos laborales ni impacto en la clase media. Nos dirán opositores, nos dirán que estamos evitando que el gobierno implemente su plan de gobierno, nos dirán que obstruimos el desarrollo del país, pero no es cierto. Es este gobierno que habla de desarrollo golpeando a las clases populares. Eso es completamente distinto. Jamás estaremos en contra de las cosas buenas como la vacunación, pero sí estamos en contra de que se ataque a las clases medias y que las grandes fortunas, los que tienen grandes fortunas,
ni siquiera se les cobre lo que se les debe cobrar en impuestos y que han sido grandes evasores. Correcto. Un abrazo, Pame. Gracias por estar. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.